Hola amigos de YouTube, soy Hoknokpunk y vengo a traerles un creepypasta. La cosa era 12 de octubre del 2007, yo tenía 12 años de edad. Recuerdo que era un día gris y triste, esos en los que las calles están solas, en los que la soledad y la tristeza abundan en todos los lugares. Mi madre había ido de viaje a Estados Unidos para visitar a mi tía, se iba a quedar una semana allá, y mi padre se fue a trabajar a Mier, México, como es ingeniero en pozos petroleros se tenía que quedar 15 días allá. Recuerdo que dejaron a un primo mío a que me cuidara mientras estos llegaban. El primer día fue muy genial, recuerdo que se trajo su Xbox 360 y el juego de Halo 3 que apenas acababa de comprar, jugamos durante todo el día, en la noche, mi primo y yo nos encontrábamos jugando en mi cuarto cuando de repente vemos de anteojo una silueta que se asomaba por la ventana de nuestra izquierda, mi primo tomó un bat de béisbol que tenía en mi armario y salió a ver. Cuando regresó me dijo que todo estaba bien, que no era nada, que solo habíamos visto la silueta de un árbol. Y seguimos jugando. Una hora después, volvimos a ver la silueta en la ventana. Mi primo dijo que la ignoráramos, que era una broma de nuestro subconsciente. Pero yo sabía que algo andaba mal. Mi primo llamó a 2 de sus amigos para que vinieran a mi casa a quedarse a dormir, así podríamos jugar toda la noche. Llegaron y empezó la fiesta, compramos pizza y jugamos Halo entre los 4. De repente sentí un frío escalofriante que corrió mi cuerpo entero, sentí que algo o alguien me observaba. Giré la cabeza para ver hacia la ventana y vi que algo se movió rápido. Pero lo ignoré porque había sido mi imaginación. No pasaron más de 30 minutos y la ventana se abrió sola, un amigo de mi primo llamado Carlos dijo que había sido el viento, a lo que yo respondí que era imposible que la ventana era correcta. Nos asustamos y decidimos irnos mejor a dormir. Estaba por dormirme cuando vi una mano entrando por la ventana, no era una mano normal, era flaca, pálida, larga y con unas uñas largas. Me asusté tanto que empecé a llorar y desperté a mi primo y a todos. Entonces les expliqué lo que había visto, pero no me creyeron, pensaron que había sido solo un sueño. Así que lo único que hicieron fue calmarme y cerrar la ventana con seguro. Me tranquilicé y empecé a dormir, de repente un ruido que venía de la planta de abajo en la sala, nos despertó a todos. Mi primo le preguntó a uno de sus amigos si había cerrado la puerta, a lo que este respondió pensé que tú la habías cerrado. Uno de sus amigos llamado Ernesto, cogió el bat que mi primo había dejado al lado del televisor y fue a ver. Lo esperamos por un buen rato y este no volvía. Entre miedo y angustia decidimos gritar su nombre a ver si este respondía. Para nuestra sorpresa recibimos una respuesta bastante perturbadora y escalofriante, un sonido agudo como si fuera especie de gato pero más agudo y desgarrador. Sentí un frío correr mi cuerpo, estábamos atónitos, paralizados. Podíamos sentir esa cosa. Nos observaba. Queríamos huir por la ventana pero era imposible saltar del segundo piso. Nos encerramos en la habitación. Estuvimos 1 hora así, hasta que escuchábamos que golpeaban la puerta de mi cuarto. Escuchamos la voz de Ernesto, nos sentimos aliviados, pensando que era una broma pesada de él, al abrirle la puerta entró rápido y la cerró, diciendo hagan lo que hagan no salgan. Él estaba muy lastimado y tenía marca de arañazos en su cuerpo, tenía su ropa hecha trizas. Los 3 nos quedamos confundidos con lo que estaba pasando, hasta que él nos explicó. Recuerdo sus palabras algo horrible, tiene forma de humanoide, es muy flaco y veloz, tiene unas uñas enormes y filosas, no la dejen entrar por favor. Lo dijo con voz quebradiza. Notábamos el miedo en su mirar. Mi primo le dijo que teníamos que ver qué era esa cosa y si podíamos matarla, Ernesto, se negó y empezó a llorar, mi primo le dijo cálmate, tenemos que hacerlo y Ernesto gritó que no lo hiciera. Mi primo se dirigió a la puerta con intención de abrirla, entonces Ernesto abrió la ventana y se aventó de cabeza. Murió al instante. Nos quedamos atónitos, el cuarto quedó en silencio. No lo podíamos creer, era imposible, Ernesto se había suicidado. De repente escuchamos el mismo sonido desgarrador que habíamos escuchado antes, pero ahora más fuerte, como si esa cosa estuviera furiosa, pero ahora venía de afuera, entonces recordamos a Ernesto, y vimos temerosos por la ventana su... La cosa se acercó corriendo a su cuerpo y empezó a destriparloselo. La cosa era de color blanco pálido, sus ojos eran negros, casi pareciera que no tuviera que solo tuviera huecos, sus exes eran largas, su cuerpo muy delgado, su cabeza entre redonda y deforme, caminaba jorobado y corría con sus pies y sus manos en el suelo. Teníamos miedo, no sabíamos qué hacer.
De repente la cosa, volteó a vernos en un giro de cabeza rápido, se puso en 4 y corrió. Era muy rápida, aún recuerdo su movimiento, era muy bizarro como se movía al correr en 4. En unos segundos, escuchamos que en la puerta estaba arañando. Entonces empezó a puerta y ahí fue, vimos de nuevo su cara, llena de sangre, su boca era grande, y sus dientes grandes y filosos. Rompió toda la puerta y entró caminando lentamente, le gustaba hacer sufrir a sus víctimas que tuvieran miedo. Cada vez estaba más cerca, y nosotros estábamos helados, paralizados del miedo. En un movimiento desesperado, mi primo tomó una lámpara que había al lado en una mesita, y lo golpeó. La cosa dio un grito de dolor. Y nosotros salimos corriendo, recuerdo que la cosa nos perseguía por toda la casa. De repente notamos Carlos no estaba con nosotros, se había perdido en la casa. Lo buscamos, mientras esa cosa nos cazaba. Cuando lo encontramos, no podíamos creer lo que estábamos viendo, era Carlos tirado en el suelo de la cocina con un cuchillo tirado a su lado, y su garganta cortada de lado a lado, nos dimos cuenta que se había suicidado. La cosa nos vio y se paró, volvió a caminar lentamente hacia nosotros. De repente 2 vecinos míos ya mayores, entraron a la habitación y dijeron escuchamos gritos que provenían de aquí, de repente se quedaron mudos con lo que vieron, la cosa se puso en 4 y corrió hacia uno de los vecinos abriendo su estómago y descuartizando su cuerpo. Mi primo tomó el cuchillo con el que se había suicidado Carlos, se acercó a la bestia y cortó su cuello. La bestia gritó y se revolcaba en el piso de dolor, mientras moría lentamente. Al fin murió, nos sentimos aliviados. El vecino que había quedado vivo no llegó a su auto y nos llevó al hospital. Intentamos explicar lo ocurrido a la familia y a las autoridades pero no nos creyeron. El vecino escapó, y a mi primo lo culparon de 3 asesinatos. Y lo metieron a la cárcel. A mí me metieron en un manicomio. 5 años después. Salí del manicomio, y investigué qué había pasado con el vecino y con... El vecino había escapado a Estados Unidos, cruzando la frontera. Y descubrí que se había suicidado. A mi primo le dieron cadena perpetua, fui a visitarlo y ya no era el mismo chico alegre de antes, ahora era un chico serio y reservado, que no habla. Es hora de comenzar una nueva vida y olvidar lo ocurrido esa noche. Debo ser fuerte. Escrito por Amador Ponce Pong. Las autoridades negaron haber visto al humanoide al que nombre cosa. Ya no supe más de ella.